Sí, entonces, después de saludarlos, quería comentarles algunas cositas importantes. Primero que todo, en el aula virtual ya hay un sitio para donde pueden encontrar el canal del curso, que tiene las listas de horas de contacto, las listas de las clases y la lista de la tutorial de matemática por ahora, para que ahí vamos subiendo todas las cosas. Entonces, digamos, la lista de horas de contacto se va actualizando conforme vayamos caminando en el curso. También había una sección donde voy subiendo estos archivitos de acá. Por aquí dice clase 16 de marzo. Entonces, para que los tengan por ahí a mano por si los ocupan ver, el código. Y me parece que nada más. Siempre animarlos a que tengan visto los videos de la semana, ojalá antes de la primera clase, todos. Hay que hacerse una disciplina. Yo sé que a veces es cansado, que puede ser aburrido, que el profe no es tan chistoso como otros. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo trato de hacer la clase no tan aburrida, pero yo sé que a veces puede resultar un poquito pesado. Mi recomendación es que ustedes hagan los videos, ojalá en tractos, eh, para que no les caiga tan pesado. Hacen 15 minutos, descansan 5 y así hasta completar más o menos una hora. Eh, yo he apostado al video asincrónico, como lo he comentado en los otros grupos, justamente por eso, porque ustedes tienen la posibilidad de ver las cosas con más calma, a su ritmo y las veces que sea necesario. Tal como comentaba ahora con el compañero, yo sé que para ustedes de las 8 de la noche resulta muy cansado, tal vez tener, además del trabajo, otras clases previas y aparte de eso, mantenerlos aquí 2 horas pegados, pues resultaría bastante cansado. Entonces por eso tenemos la opción de ir subiendo los videos para que los vean a su tiempo. La asistencia a ninguno de los grupos es obligatoria. Yo sé que ustedes tienen otras actividades, pero sí siempre recomendarles que no dejen que se le acumulen las cosas, ¿verdad? Este curso tiene mucha materia, entonces es muy bueno estar trabajando al día. Eh, Recuerden que en las horas de contacto, como las de hoy, hacemos ejercicios y eso hacemos en los 3 grupos y en cada grupo hacemos una lista de ejercicios diferente. Por ejemplo, nosotros para esta semana tenemos esta lista. Ya yo en los grupos 7 y 8 he hecho estos ejercicios. Creo que me ha dado chance como hasta el 11 y el 12. Y con ustedes probablemente también, porque estos ejercicios algunos requieren bastante detalle. Yo podría hacerlo un poco más rápido, pero no es la cantidad de ejercicios, sino la idea que lo que a mí me interesa es que les quede claro. Y además, al ser 3 grupos con ejercicios diferentes, pues todos ustedes van a tener 3 horas de ejercicio en lugar de uno. Así que cuando estudien, pues para que no se quejen. Entonces vamos a empezar con el 4, luego seguimos con el 7, el 10. Y ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué? Si eso lo resolvimos la vez pasada. Sí, es que la semana pasada empezamos con recursividad de pila, ¿verdad? Y esta semana ya toca recursividad de cola. Entonces son dos digamos, paradigmas, si se quiere, dos estrategias diferentes. Y queremos aplicar ambas al mismo problema y ver que ambas nos producen el mismo resultado. Tal vez antes de empezar, ¿cuál es la diferencia importante entre la recursividad de cola comparada con la de pila? A ver si alguien se anima. Yo siempre me gusta que participe en clase para que no se haga muy pesada y muy cansada que solo el profe habla. Y la otra cosa que trataré, o que les prometo, es no ridiculizarlos ni nada. La idea es que estamos aquí en un ambiente
bonito para trabajar. ¿Cuál es la diferencia importante entre un tipo de recursividad sobre la otra? No, profe, en realidad no estoy tan seguro, pero lo que sí noté es que la de cola se llama a sí misma, la función, Ajá. y la de pila, y la de cola, pues no se llama directamente a sí misma. Eso es cierto, la de cola hace uso de una función recursiva, pero que es local, ¿verdad? Ujú. Tal vez lo explico de esta forma, vean. En la recursividad de cola, perdón, de pila, cuando lo hicimos la semana pasada, y calculamos, por ejemplo, la función factorial, que fue el primer ejemplo, cuando uno necesita calcular, por ejemplo, cuánto es 500 factorial, usted dice, bueno, es que 500 factorial es 500 por 499 factorial. Ah, muy bien. ¿Y cuánto es 499 factorial? Ah, 499 factorial es 499 multiplicado por 498 factorial. Y así puedo seguir hasta que llegue eventualmente a 0 factorial. Entonces tengo que hacer un proceso después de devolverme. Ah, ah, ya sé, me iba a decir algo. Ya sé que el, había dejado pendiente un montón de operaciones, de productos, ¿verdad? Ah, bueno, 2 factorial es 2 por 1 factorial, y 1 factorial es 1 por 0 factorial, y 0 factorial es 1. Ah, entonces ya sé que 0 factorial es 1, entonces la otra me da 2 por 1, 2, la otra me da 2 por 3, 6, y ahí voy para atrás. El problema de la recursividad de pilas es ese, justamente, que yo cuando ya sé el valor, digamos, de la raíz, de la semilla, tengo que hacer una sustitución hacia atrás para dar el valor final. Y la recursividad de cola busca que eso no sea así, sino que más bien una vez que uno llega al valor deseado, digamos, tratando de imitar lo que uno hace de manera iterativa, pues ya no haya que devolverse. ¿Okay? Bueno, esto yo lo explico en los videos que ustedes tenían asignados para esta semana, con varios ejemplos, pero ahora con estos ejercicios vamos a tratar de eh, eh, pues, ver que quede un poquito más claro. Así que empezamos con el 4. Recuerden que esos ejercicios la vez pasada los hicimos con recursividad de pila, ahora vamos a hacerlo con recursividad de cola. Y empezaríamos con este de acá, el número 4. Vean, cuando ustedes estén trabajando en el aula virtual, en un examen, primero que todo, en los exámenes, yo le aclaraba a los otros grupos que generalmente, bueno, que muchas veces hay profesores que tratan de hacer mediante el aula virtual el examen que usualmente hacen presencialmente. Hacen un examen, el estudiante pues lo descarga, lo resuelve, coge la solución, la escanea y la sube al aula virtual. Pero en mi caso no sucede así, más bien mi caso es que cada estudiante va a recibir un examen diferente. Esto para tratar de evitar que se hagan grupos para trabajar en la solución, porque no ese es el propósito del examen. Los exámenes son hechos para que sean realizados de manera individual. Yo les voy a permitir a ustedes en los exámenes generalmente, salvo que diga lo contrario, que usen todo lo que tengan, los videos, el PDF, los archivos matemática, Google. Lo único que no pueden hacer es comunicarse con otra persona para resolver un ejercicio. ¿Okay? Entonces ustedes tienen que trabajar, digamos, de manera solita o solitos y sin pedir ayuda a terceros. Esa es básicamente la condición. Entonces es muy importante que eso lo tengan bien claro. Y en los exámenes ustedes van a recibir entonces un examen diferenciado de una dificultad similar. Y además tienen que subir la documentación de todo lo que hacen. De casualidad puede ser que a usted y al compañero que está por allá en no sé dónde le salió la misma pregunta y usted, la respuesta era 24 y usted puso 24.
Recuerden que también después de los exámenes vienen las entrevistas. Y yo le voy a preguntar a usted por qué fue que usted puso un 24 ahí. ¿Okay? Para que lo tenga presente. Además, a veces me ha pasado, una vez me pasó con un estudiante en la UCR que puso 24 en la pregunta 3, que igual que el compañero que estaba a la par. En esa época lo estábamos haciendo en el laboratorio y no se dio cuenta de que era otro ejercicio diferente, ¿verdad? De hecho, me llegó a reclamar que él tenía la misma respuesta que el compañero y que a él se le había puesto bien y a él mal, ¿verdad? Y era porque eran dos ejercicios diferentes. Entonces, para que lo tengan presente. A veces también hay preguntas de desarrollo. Generalmente yo uso mucho preguntas de selección, de escoger, de rellenar con un dato. Y en las preguntas de desarrollo se les abre una cajita de texto donde ustedes ponen, por ejemplo, el código para resolver una cosa de esta. Y yo reviso el código. Y a veces, por ejemplo, les puedo preguntar, haga una recursividad de cola para y dígame cuánto vale cuando n vale 10. Entonces, ese tipo de cosas. Muy bien, entonces empezamos con el ejercicio, ¿qué fue lo que dije? 4. Ejercicio 4 lo ponemos por acá para ponerlo a la vista. Ya se los voy a mostrar. Bueno, también en los exámenes, algo que yo les recomiendo es, si ustedes, recuerden que hay una herramienta que se llama recortes, que está en todas las versiones de Windows. Entonces usted puede coger su pregunta, el ejercicio que va a hacer, y lo puede pegar directamente aquí en matemática. Un punto y coma, le puede aumentar el tamaño si quiere para que lo vea. Pero usted está viendo el ejercicio directamente, pues más o menos como yo lo hago con esa aplicacioncilla que lo tengo para estar viendo algunas cuestiones adicionales. Entonces, vamos a resolver este ejercicio usando recursividad de cola. ¿Está bien? Y para eso nos vamos a Cocori. Y aquí en Cocori tenemos recursividad, recursividad de cola. Esto es una productoria, ¿verdad? Es productoria con recursividad de cola, de acá. Esta de acá, productoria con recursividad de cola. Nos llevamos ese código para matemática y sería esto. Y vamos a explicar cómo funciona. Yo quiero que le pongan atención a la explicación de esta porque cuando yo pongo esas cosas en Cocori es porque es como para no empezar desde cero, pero yo no le garantizo a usted que digamos, este cascarón o esta receta que está aquí le va a funcionar para todos los casos. En muchos casos sí, pero en otros tal vez tiene que hacer algunos ajustes para que lo tome en cuenta. Entonces, ¿cómo es que uno hace los ajustes? Entendiendo el código que está acá. ¿Está bien? Entonces, primero que todo, tal como lo mencionaba el compañero anteriormente, la función con la que uno trabaja aquí, que en este caso se llama f, pues esa función, si se fijan bien, no es recursiva. No es recursiva porque yo veo que aquí está el nombre de la función que es f, y si reviso todo el módulo, todo el método en ningún lado vuelve a aparecer f. ¿Okay? Yo lo busco por acá, no encuentro f. Lo que sí hay es una función auxiliar g. Esa función auxiliar o local g sí resulta que es recursiva. Vean que aparece aquí, tiene dos parámetros y aquí la vuelvo a llamar. Entonces, esta sí es recursiva, pero la función de afuera no lo es. Podríamos decir que en algún sentido lo es porque tiene una función local que es recursiva, pero ella, estrictamente hablando, yo diría que no es recursiva. ¿Okay? Pero bueno, la idea es que esto es lo que hacemos normalmente con recursividad de cola. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros aquí estamos tratando de imitar, de emular o de simular lo que se hacía cuando ustedes llevaron el curso de fundamentos para calcular sumatorias y productorias, que es de los primeritos ejercicios que le receta el profesor a ustedes en fundamentos cuando están viendo ciclos, ¿verdad? Cuando ven el for o el while o como quiera que se llame,
los ponía a calcular ese tipo de cosas. Muy bien, en esos, por ejemplo, ¿cómo hace uno una sumatoria? Uno usa dos cosas fundamentales, usa un iterador, un índice ahí, que es el índice del for, ¿verdad? For igual 1 hasta 100, por ejemplo, haga. Y usa un acumulador. Los acumuladores para sumatorias y productorias son muy parecidos, pero no son exactamente los mismos. En las sumatorias, los acumuladores se arrancan en 0. En las productorias, los acumuladores arrancan en 1. O sea, cada uno arranca en el valor neutro asociado a la operación. En la sumatoria, el valor neutro es el 0. En la productoria, en el producto, el valor neutro es el 1. Y entonces uno empieza a trabajar con el ciclo, ¿verdad? For igual 1 hasta 100. Y entonces, cuando igual 1 trabaja con el primer sumando o factor, según sea sumatoria o productoria. Cuando igual 2 con el segundo y así hasta que acaba. Entonces nosotros aquí hacemos algo parecido. Esto es la misión de esta función auxiliar G. Tiene un índice I que va a ser las veces de iterador y una variable S que va a ser las veces de acumulador. De hecho aquí yo diría le he puesto en lugar de SP porque es un producto, pero bueno, no tiene mucha importancia. Entonces, si el I es igual al último más 1, o sea, si ya sobrepasó la productoria, yo digo, ok, ya el segundo parámetro tiene guardadito el valor de la productoria. Pero si no es igual al último más 1, es porque todavía tengo que ir agregando factores. Entonces vean lo que hago aquí. Esta parte de acá, que es el parámetro in, lo que hago a la hora de hacer la llamada recursiva, aprovecho y aumento o incremento ¿cómo se llama? El iterador en 1. Lo aumento en 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando aquí vean que yo lo inicializo en el primer i. El primer i, por ejemplo, puede ser que sea 5. Entonces pasa de 5 a 5 más 1, que es 6. Cuando lo recibe esta función, esa llamada recursiva, entonces, bueno, entonces ahora es 6 más 1, 7, y ahí va aumentando. Hasta que eventualmente supera el límite superior. Y aquí, en el segundo argumento, lo que voy haciendo es acumulando. ¿Okay? ¿Cuánto vale ese originalmente? Ese originalmente vale 1. Y después empieza a multiplicar por el término general. Recuerden que el término general es esta expresión que está aquí. Esto es el término general. El término general va a ser eso, y va a ir cambiando con respecto al i. Yo multiplico, originalmente ese vale 1, ¿verdad? Como decía anteriormente. Y voy y agrego el primer factor, multiplico por el segundo factor. Y al final, cuando ya llegue al último valor, pues yo simplemente lo despliego. Entonces, esa es más o menos la explicación. No sé si hay alguna pregunta sobre esa, porque vamos a usar esto fuertemente, pero sí me interesa que sepan más o menos la lógica de cómo es que está planteado. Profe, yo estoy obligado a usar eso de Cocori, no, usted lo puede hacer desde cero con sus propios variables y demás. Esto es para no arrancar de cero, pues ustedes lo pueden hacer como ustedes crean que es más conveniente. Muy bien, Rafael Cerdas, ¿alguna pregunta sobre esto? Rafael. No, profe, solamente Dime. No, digamos, como a la hora de usar Cocori, eso que usted decía, digamos, con este cascarón, como usted dijo, en general, bueno, en específico, disculpe, hay que cambiar algunas cosas. Entonces supongo que así va a ser también con los de las más adelante, digamos, con los otros cascarones, también puede ser que tengan variables. Sí. Esos son, digamos, como recetillas que yo les he puesto para que sepan más o menos por dónde va el asunto, pero es muy difícil que yo ponga, digamos, una receta que
que le resuelva todos los casos, pero digamos que se van a dar cuenta que en ese ejemplo en particular es bastante directo. La que sí les advierto de una vez que tiene problemitas, o sea, no es que tiene problemitas, sino que es más difícil de ajustar, son las recurrencias, que vamos a ver dentro de un rato. Muy bien, entonces vamos a aplicar esto de acá que traíamos de Cocori a ese ejercicio particular. Vean, aquí dice cuál es el último i. Vean, en una productoria o en una sumatoria tenemos lo que se llama un índice. Esta letra que aparece aquí y aparece acá, ese se llama el índice o el iterador o el contador. No sé cómo ustedes lo aprendieron en sus cursos de fundamento. El contador. El contador. Okay, entonces, el contador aparece aquí y aparece acá. El contador tiene un rango, un recorrido, desde un valor más pequeño hasta un valor más grande. Entonces aquí me pregunta por el último i. ¿Cuál es el último i que tenemos ahí? N-10. N-10. ¿Okay? Luego viene el término general. Aquí, por favor, no se les olvide poner paréntesis. Porque si la expresión es 3i menos 1 y no pone paréntesis, el S va a estar multiplicando solamente a 3i. Entonces hay que poner todo. 3i menos 1. No hace falta poner el asterisco porque matemáticas sabe que si hay entre una letra y un número, eso es un producto. Quieren pueden ponerlo, no hace falta. Igual acá, tampoco hace falta poner ese asterisco. Y luego el primer i, ¿cuál es? 1. Y ya, ahí está. F de 10 vale 1. Acá tenemos un problemita, bueno, una cuestión que creo que la vez pasada también lo vi, y es que esta productoria, digamos que empieza a ser interesante cuando el n es mayor o igual que 11, ¿verdad? Porque con n igual a 11 tendríamos 11 menos 10 es 1 y ya tendría por lo menos un factor. Pero con 10 menos 10 es 0, entonces aquí me queda una productoria. ¿Cuánto daban las productorias cuando el de arriba es más pequeño que el de abajo? 1 automáticamente. ¿Y las sumatorias? 0. 0. Ok. Muy bien. Esta me dio bien. Que si n vale 10, aquí me queda 10 menos 10 igual 1. Y si es igual 1, pone lo que es s y s valía 1. Ahí no da problema. Probablemente voy a salvar esto primero. Si ya le pongo, por ejemplo, 5, me va a dar error. Sí, me da error porque va para atrás, para atrás, para atrás y nunca pega con pared, ¿verdad? Porque el valor, déjenme ver, no es que va para atrás, sino que va para arriba. ¿Qué pasa aquí en realidad? Si es 5, pregunta si i es igual a 5 menos 10 menos 5. Menos 5 más 1 es menos 6. Sí, aquí me queda menos 6 y el i arrancó en 1. El i arrancó en 1. Jamás me va a dar menos 6. Por eso es que nunca acaba. O sea, más bien ahí fue que se excedió en el valor. El i empezó a crecer y nunca paró. ¿Cómo remediamos esto? Creo que para abajo es negativos, entonces nunca va a dar, ¿cierto? No, pero es que los productos, o sea, habría que redefinir la función, porque esta función debería ser que si el n es más chiquitillo que 11, debería valer 1 automáticamente. Entonces, voy a copiar todo este código acá y pongo if, si el n es más pequeño que 11, más pequeño que 11, ponga un 1. Y si no, ponga lo que estábamos haciendo antes. Entonces ahora en 5 no me va a dar problema, me va a dar 1. Y en 6 tampoco me va a dar problema, me va a dar 1. En 10 tampoco me da problema. Y en 11 ya ahí sí aplica el valor porque en 11 queda de igual 1 hasta 11 menos 10 es 1. Es un factor con igual 1, 3 por 1, 3 menos 1, 2. Ahí no tendríamos problemas. Profe, una pregunta, y en estos casos, digamos, como ahí que teníamos que redefinir, nosotros en la documentación vamos a tener como que poner una nota, como por si acaso pasa esto, no sé, como un paréntesis tal vez, en caso que sea desarrollo. Bueno, si se lo pido, sí, si no con el código es suficiente. Ok, está bien, profe. Porque muchas veces yo simplemente le pido cosas que ya se han hablado bastante claramente en clase. Entonces, por eso.
Vean, ahora, siempre que uno hace una programación es bueno hacer una comprobación o tener evidencia de que lo que uno hizo está bien. Yo aquí creo que la vez pasada también lo hice, esto se puede calcular con matemática. Ponemos aquí productoria igual 1 hasta n menos 10 de 3 y menos 1. Perdón, aquí no. 3 por i menos 1. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en 11 tiene que dar 2. Aquí pongo 11. ¿no? Aquí dice que en 11, vale, le ponemos 11 acá. Y me da bien. En 15 tiene que dar esto. En 15 me da eso. Entonces está bien. Ahora, esta en 0 me da 1. Y la mía en 0 también me da 1. Ven que entonces coinciden. Porque aquí cuando es 0 me quedó la productoria desde 1 hasta menos 10. El de arriba es más chiquitillo que el de abajo, entonces matemática automáticamente la define como 1. Muy bien. Pasamos al número 7. Profe, antes de eso, tengo una consulta. En la parte del código no me quedó muy claro lo último donde está G1,1, la función que tiene en sí. Sí, esto es una función, ¿verdad? Yo aquí estoy definiendo localmente, digamos, mi función f. Mi función f, la parte esencial es esa. Y tiene una función local, g. Yo aquí la defino, esta es la definición de la función, pero de nada me sirve definirla si no la invoco, tengo que invocarla. Entonces, yo aquí lo que hago es llamar la función. El índice i empieza en 1 y vean que se va a ir aumentando por este i más 1. Este de acá es en 1. Si aquí fueron 5, aquí empezaría en 5. Si aquí fuera 6, aquí empezaría en 6. ¿Ok? Y luego Eso, ajá, perdón, eso no se podría hacer, digamos, como definiéndolo en el primer G y S con el I 2.1. es que eso sí se puede hacer, lo que pasa es que nadie la está invocando, hay que invocarla, porque eso que usted hace, eso que usted dice es correcto, pero es si la gente, si no la invocamos, o sea, si por ejemplo, si no se usa ese parámetro, ¿cuál valor tiene que usarlo? Pero yo tengo que invocar la función, si no, no me va a funcionar, ¿verdad? Es como tener un carro en una cochera, si usted no lo arranca, no lo va a usar, tiene que O arrancarlo. sea, básicamente eso es lo que encicla. ¿Perdón? Eso es lo que encicla, entonces, Exactamente. Esto es lo que hace la emulación del ciclo. al ciclo, ajá. Ok, ahora sí, sí me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Muy bien, pues entonces pasamos, es que me dice que sigue el 8, pero igual que la vez pasada, el 8, no, el 7 es una instrucción nada más, que ya le hicimos, que puede hacerlo recursividad de cola. Entonces brincamos al 10. 10, que es esta de acá. No sé cuál es la 10. No lo copié. Acá. Sí. 10. Esa es la 10. Dice, resuelva esta recurrencia. Esto es una recurrencia. Vean, para que ustedes se vayan, generalmente a uno, como estudiante, le gusta saber como qué le van a preguntar a uno en el examen. Vean que ya hemos visto varios tipos. Hemos visto sumatorias, ¿verdad? Con recursividad de pila y recursividad de cola. Productorias igual, con recursividad de pila y con recursividad de cola. Y estas son recurrencias. ¿Okay? Y las recurrencias también se pueden resolver con recursividad de pila y con recursividad de cola. Esto es lo que hemos venido haciendo la semana pasada y esta semana. Y generalmente, digamos, son buenos candidatos para preguntas de examen, cosas como esta. Y a veces en algunos ejercicios lo que yo hago es combinar. Por ejemplo, hay un ejercicio por ahí que ustedes
¿Sabes? Este de acá combina sumatoria y productoria. Pues, para que lo tengan presente. Entonces vamos con el ejercicio número 10. Acá. 1.5.10. Muy bien. Entonces, aquí resolvemos usando una recursividad de cola. Primero que todo, esta recurrencia que está acá, ¿de qué orden es? ¿O de qué grado? Recuerden que en este contexto grado y orden significa lo mismo. 3. De grado 3. Se refiere a cuántos términos previos ocupa. ¿Okay? Yo ocupo aquí el anterior que es este, el tras anterior que es este, y el tras anterior que es este. Ocupa 3 términos. Otra forma de verlo es contar cuántas semillas tiene. Tiene 3 semillas. O 3 puntos semilla. Entonces, eso es otra forma de ver el grado. Las recurrencias resueltas por recursividad de cola es un poquito más complejo. Yo traté de montar esto lo mejor posible en Cocorí, pero miren que la receta que les tengo no es así como tan amigable como las otras, que era así, mira aquí me fijo y ya voy poniendo. Es un poquito más complicada, así que les digo para que se preparen anímicamente. Así que vamos a usarlo. Pero antes de eso, por ejemplo, ¿cómo haría yo para calcular A sub 4? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué operaciones? A sub 4, viendo esto. Tendría que calcular A sub 3, A sub 2 y A sub 1. Ya se los tengo, ¿verdad? Ya los tengo. Entonces, ¿cómo calculo A sub 4? Y con la fórmula de menos 36 a n menos 2 más Ajá. n Sería menos 3 más 12. 12 por quién? 12 multiplicado por quién? Por el anterior. ¿Quién es el anterior? Estoy en A sub 4, el anterior, ¿quién va a ser? De raíz quinta 2. Exactamente, A sub 3. ¿Okay? Menos 36 por el tras anterior, que sería menos 1. Y el otro no. Y el otro va a ser 1. ¿Okay? Entonces va a ser 12 por raíz cúbica de 2. Aquí eso quedaría más 36 y este daría acá más 1. 37 más 12 raíz de quinta de 2. Parece que tendría que dar en el caso de A sub 4. Y vean que cuando yo sea A sub 4, lo que era anterior pasa a ser tras anterior, porque entonces el A sub 4 ya lo tengo. Este pasa a ser tras anterior, este de acá pasaría a ser tras anterior, y ya tengo los 3 valores. O sea, como que va viendo un corrimiento, ¿verdad? Ok, entonces vamos aquí a Cocorí, funciones, y aquí donde dice recurrencias, vean que hay un sector para recurrencias, un sector para sumas y un sector para productos. Aquí recurrencia de cola, esta que está acá. Este código que me sale a mí, a ustedes no les sale exactamente igual porque yo lo modifiqué esta mañana. Después les paso el instalador, pero vamos a verlo acá. Ok. De nuevo, es una función fdn que no es recursiva, pero que usa una función g que sí es recursiva. Este código que está acá está hecho para una recurrencia que tiene de grado 3, que es justamente este caso que está aquí, parece. Ajá. Sí. En este caso nos cayó como anillo al dedo, pero hay veces que nos sobran términos y hay veces que más bien hay que agregar. ¿Okay? Por ejemplo, si la recurrencia fuera de grado 2, este parámetro de acá me estaría sobrando, porque no hay tras anterior. Bueno, vean, ya ustedes lo van a ver en los otros ejercicios que he resuelto en los otros grupos, pero en algún caso me tocó quitar cosas, porque tenía demasiadas. Y en otro caso me tocó agregar cosas, porque les faltaba. Entonces, para que más o menos se entienda cómo va este asunto.
Entonces, esta es la función g. ¿Cuántos parámetros tiene mi función g? 4, ¿verdad? Tiene un campito para el iterador, un campito para el valor anterior, otro para el trazo anterior y otro para el trazo anterior. Aquí está el anterior, trazo anterior y trazo anterior. Entonces estamos bien. Y yo tengo que, bueno, en este caso no va a problema, pero cuando uno quita o agrega cosas, tiene que acordarse de que si aquí pone 4 parámetros, en la invocación que está aquí abajo, tiene que poner 4 parámetros. En este caso nos quedó como muy bien, pero no siempre es así. Ahora, luego aquí vienen viene which. El which, digamos que una forma de traducirlo para que nos quede bien claro es en caso de, o en el caso en que, tal vez podemos traducirlo así, en el caso en que, por ejemplo, si n es igual a 1, ponga aquí su valor. Cuando n vale 1, ¿cuánto es el valor? 1. Entonces ponemos ahí un 1. Cuando n es igual a 2, ¿cuánto es su valor? Menos 2. Digo, menos 1. Menos 1. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí separadito para que quede más claro. Y cuando n vale 3, ¿cuánto es su valor? Raíz quinta 2. Raíz quinta de 2. 2 tab 5. Ok, y luego viene el caso, digamos, cuando i vale n. Cuando i vale n, dice que use la fórmula que tiene la recurrencia. Aquí se pone la fórmula que tiene la recurrencia. Pero, aquí habla de anterior, tras anterior, tras anterior, y eventualmente podría ir a, tras anterior, y tal vez más. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hace uno aquí? Aquí uno la ley dice, bueno, la actual es que va con n, es el anterior multiplicado por 12. Voy a borrar esto aquí. Es el anterior por 12. ¿Qué seguiría? Más el tras anterior. ¿Qué seguiría? Menos 36 por el tras anterior. Ajá. Más el a su n menos 3 que está solito, ese es el tras anterior. Recordemos, actual es n, 1 menos anterior, 2 menos tras anterior, 3 menos tras anterior. Así va. Tuvieron n menos 4, tras bueno, las veces que haga falta. Ahí está la formulita. Esta de acá, esto de acá es esta formulita expresada usando términos anterior, tras anterior, tras anterior. Yo podría, si quieren, si ustedes son más creativos que yo, podrían decir, bueno, es que en lugar de usar anterior voy a poner aquí el nombre de la variable an-1. El problema es que no se puede, porque si pongo an-1 ahí no lo deja, porque la variable va a tener un signo de aritmético. Entonces, igual que sucede en todos los demás lenguajes de programación, los nombres de las variables tienen ciertas restricciones, ya no me deja. Pero bueno, ahí está. Luego aquí hace ese true. ¿Alguien tiene una idea para qué sirve ese true que está ahí? Es como para todo lo demás, pues. Exactamente. Si todo lo demás falló, entre aquí, ¿verdad? Porque el which es apenas se topa con algo que le favorece, lo ejecuta y sale. Entonces, por ejemplo, aquí, si aquí entró, va a volver un 1 y ya no prueba con nada más. ¿Okay? Igual que aquí con n igual 2, aquí en otros lenguajes de programación, por ejemplo en Java, ¿cuál era la instrucción que había que ponerle para que no siguiera investigando más? ¿Alguien se acuerda? En los... El break. El break. Hay que poner un break. Aquí no hace falta el break. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí, si nada de lo anterior se cumple, haga la llamada recursiva. Vean que la llamada recursiva yo voy aumentando el contador, que originalmente que es el primer parámetro, lo aumento. Aquí donde dice repita,
eso que usted hizo acá con anterior, tras anterior y bla, bla, bla. Copia y lo pone aquí. Y acá me están sobrando parámetros. Empiezo a borrarlos de derecha para izquierda. ¿Cuánto tiene que tener? 4. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Más bien tenía uno más. Ustedes saben que en el código, en el cascarón viene... Bueno, es que está puesto así para que usted más bien, en lugar de escribir, tenga que borrar, que es más fácil. Pero sí, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está bien. Y aquí se va produciendo lo del corrimiento, porque lo que era ese sería el valor, el A sub n, ese es el anterior y este es el tras anterior. ¿Okay? Este de acá se convierte en el anterior se convierte en el tras anterior y el tras anterior se convierte en el tras anterior. Más bien al revés, ¿no? Se produce un corrimiento. Creo que no lo dije apropiadamente. Muy bien, vamos avanzando. Luego viene acá la invocación de la función g. ¿Cuántos parámetros tiene g? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos bien. Entonces, primero que todo empezamos con el próximo a. Y aquí yo en Cocori les puse una explicación de qué es el próximo a. El prox a es, si el último valor conocido es, por ejemplo, a sub 5, entonces prox a es 6. ¿Cuál es el último valor conocido aquí de los que me dieron? El A sub 3, El a entonces sub el otro 3. es A sub 4. Entonces este de acá es un 4. ¿Okay? Que de hecho es el ejemplo que ustedes tienen ahí. O sea, en el código que ustedes le generó, les pone un 4, pero no siempre va a ser 4. A veces va a ser dependiendo de hasta dónde llegó aquí. Si llegó hasta A sub 7, aquí pone un 8. Ok, ¿cuál es el valor anterior? Raíz quinta 2. Raíz quinta de 2. Okay. Voy a copiarlo aquí, que ya está listo. ¿Y el tras anterior? Viene el menos 1 y luego el 1. Y luego 1. Profe, pero ¿por qué no lo pone dos veces? Es que aquí en realidad lo que hace es comparar, preguntar si se trata de este caso, ¿verdad? Entonces, de hecho, si usted quiere, antes estaban ahí los valores, pero bueno, ahí los cambiamos. Y eso sería mi recurrencia. Revisemos a ver, siempre es bueno revisar. Tengo la función f. Profe, tengo una pregunta, profe. Diga. En el caso, como estamos pasando en la función abajo, los valores, las semillas, a la hora de hacer el which, podríamos poner entonces que si n es igual a 1, lo que devuelva sea la variable i. La variable i no, la variable, en este caso sería la TTA. Sí, de No, hecho usted se fija en el código, yo más o menos lo hice así, si n es igual a 1, el tras anterior. Ah, Okay. Pero eso también, en ese caso nos dieron 1, 2, 3. Hay veces que nos dan el 3, el 4 y el 5, o nos dan 6, 7, 8. Entonces, esto habría que modificarlo. Esos son los casos, digamos, los casos triviales. Los casos triviales son los primeros casos, los casos semilla, por llamarlo de alguna forma. A mí siempre digo a los estudiantes que no me gusta mucho usar la palabra trivial, que a veces los matemáticos la usan mucho porque es cierto tipo de agresión pasiva, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, miren jóvenes, es que esto es trivial, y usted no entiende, ¿cómo se sentirá usted? ¿Verdad? Y hay veces que para uno como profesor de matemáticas, o en general de cualquier área, las cosas llegan a ser triviales es porque ya las ha hecho muchas veces. Miren, si yo tengo 35 años de dar clases, entonces ya muchas veces me he topado con problemas como este o exactamente como este. Entonces para mí puede ser que las cosas sean triviales, pero para ustedes no, porque para ustedes es la primera vez. Entonces, generalmente yo esa palabrita trato de no usarla. Sin embargo,
hay veces que por el contexto algunas cosas se le llaman el caso trivial, que son como los casos pequeñitos. Bueno, entonces voy a calcular f de 10 a ver qué me da. Vean que puedo empezar, bueno, el 1, el 2 y el 3 podría empezar más bien con el f de 4. F de 4 me da esto. Y está bien, decíamos que era 12 por el anterior, 12 raíz raíz quinta de 2, aquí está. Y luego menos 36 por el tras anterior, que es menos 1, queda 36, más 1, 37. Sí, está bien, lo hizo bien. Ahora, yo lo hice ahí manualmente, viendo la formulita, pero también vamos a resolverlo usando un método o un comando que tiene matemática justamente para recurrencias, que es el comando recurrence table. Ahí en Cocori lo pueden poner la palabra recurrencia. Voy a poner aquí recurrencia. Y aquí está tabla de valores, tabla para recurrencia de Fibonacci. Ese es un ejemplo particular, pero yo lo voy a modificar para mi caso. Si ustedes lo ponen acá, esta justamente me da la recurrencia de Fibonacci. Ahí están los primeros valores. No es esta la que quiero, pero puedo modificar esta ligeramente. ¿Se acuerdan de Fibonacci, verdad? Que los primeros dos valores eran 1 y 1. El siguiente era la suma de ellos dos. El siguiente, la suma de los dos precedentes. La suma de los dos precedentes, y así sucesivamente. Esa es la de Fibonacci, pero a mí me interesa esta otra, entonces voy a modificarlo. Vámonos aquí cerquita para verlo con... Ese es a sub n igual menos 36 a sub n menos 2, menos 36 a sub n menos 2, más a sub n menos 3, más a sub n menos 3, voy a ponerlo por acá. Ok. Y luego más 12 a sub n menos 1, 12 a sub n menos 1. De hecho voy a acomodarlo bien bonito para que quede exactamente igual. Menos 36 a sub n menos 2, a sub n menos 3 y luego más a sub n menos 1. Luego tenemos que a sub 1 es igual a 1, a sub 2 es igual a menos 1 y me falta uno más, coma, a sub 3 igual a ¿cuánto? A raíz quinta de 2. Lo tenemos por acá. Ok, luego el n empieza en 1, voy a hacer los primeros 10 valores. Son un poco feos. En 10, veamos los primeros 5 valores. Ahí está. Entonces, 1 menos 1, eso fue lo que me dieron. Esos tres primeros eran regalados. Ese fue el que calculé ahorita, que nos dio justamente este de acá. Okay. El f de 4, ese es f de 4. El f de 5 debería darnos esto. Voy a calcular f de 5 para comparar, a ver si me está dando lo mismo que la tabla. Y notamos que sí, nos da lo mismo. Entonces ahí tenemos que eso está funcionando bien. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Bueno, es que me pidieron calcular la solución de esta recurrencia mediante una recursividad de cola. Eso fue lo que hicimos aquí, recursividad de cola. Pero yo necesito saber, o me gustaría tener una forma de darme cuenta si eso que hice está bien o no. Entonces, lo puedo hacer manualmente, que fue lo que hice con A sub 4 aquí, ¿verdad? Reemplazándolo. O también puedo usar este comandito que está aquí, que se llama recurrence table, que me permite calcular valores de esta recurrencia. Inclusive usted, por ejemplo, cuando son muy feos así como ahora, usted le puede poner acá el doble slash y le pone una n para que lo tienen decimales. Entonces aquí en f5 yo le pongo también lo mismo, doble slash n. Esa n es numérico. Entonces yo digo, mira, sí me está dando igual. Okay.
para no trabajar con ese montón de radicales. ¿Está bien? Entonces, esa es una forma de hacerlo. Y aquí, por ejemplo, si quisiera más términos, 8, aquí pongo f de 8, pues me doy cuenta que da lo mismo. Así que andamos bien. Muy bien, ese era el ejercicio 10. Vamos ahora con el 13. El 13 creo que no lo copié. Está en otra página. El 13 es este de acá, de los números de catalán. Entonces lo copiamos y lo ponemos por acá. Ajá. 1.5.13 y es este ejercicio que está acá. Dice así, los llamados números de Catalan, en honor a un matemático belga, son estos. Construye un programa recursivo en matemática que retorne el enésimo número de Catalan. Bueno, esto lo hemos resuelto ya con recursividad de pila. El 13 no pide que lo hagamos en recursividad de cola, pero bueno, hagámoslo en recursividad de cola. Para hacerlo más interesante. Y ya con eso, sí. Hagámoslo con recursividad de cola para practicar bastante. Entonces vamos aquí, funciones, no, es en funciones, recurrencia de cola, esta. La pegamos por acá. De todo esto, lo que más me interesa son estas dos líneas. Entonces voy a asegurar esto un poquito para que no me quite espacio. Lo ponemos por acá. ¿Esta recurrencia de qué grado es? De grado 1. Vean que solo tiene una condición inicial, esta que está acá. Esta es lo que me dice que es de grado 1. No se llama A sub n, sino que se llama C sub n, pero es la misma idea. Entonces, si es de grado 1, solamente ocupa el término anterior. Así que, por ejemplo, para este caso, esta receta que tenemos aquí nos sobra este valor y nos sobra este otro valor. Ven que estos valores, cuando yo los pongo como parámetros, están de color verde. Matemática cambia de color para indicar que se trata de parámetros de una función local. Si yo los quito esto porque ya no me hace falta, o sea, no tiene tras anterior ni tampoco tiene tras anterior, entonces ella automáticamente cambia el color aquí, así que yo sé aquí que tengo que quitar. ¿Okay? Sería quitar eso de acá. Recuerden que esto va en parejas porque es, si es tal cosa, haga tal otra, si es tal cosa, haga tal otra, entonces tengo que quitarlo en parejas. Quito este y quito este otro de acá. Y me quedo solamente con el caso para el anterior. ¿Cuál es el n que tengo que poner aquí? N igual que... para usar el anterior. A 1. Recuerden que si n es igual a tanto, entonces devolver un valor. 0, ¿no? 0. Sí, porque si n es igual a 0, el valor es un 1. El compañero tal vez está pensando en esto que dije del proxa, es para otra cosa diferente. Ok, entonces aquí en la receta, de que está acá la copiamos. Va a ser una fracción que es 2 por 2n menos 1 dividido por n más 1.
y que multiplica ¿a quién? El anterior. Al anterior, A. Que vean que A es un parámetro, ¿verdad? El anterior. Y aquí, esto lo tenemos que volver a copiar y se usa aquí también. Y se repita. ¿Cuántos argumentos tiene G? 2. 2. Entonces quitamos este, quitamos este, quitamos este. Y nos quedamos con solamente dos parámetros. Ok, ahora aquí el prox A era, como yo sé hasta C sub 0, el prox A sería ¿cuánto? El 1. El 1. ¿Y el valor anterior cuál es? A. No. Valor anterior. Estoy invocando la función. El 1 también. El 1. Ok. Ahí está. Entonces esa es mi función. Y ya puedo calcular, por ejemplo, f de 1. F de 1 es eso. Lo pueden chequear acá. 2 por 1, 2. Aquí más bien. 2 por 1, 2. 2 menos 1 es 1. 1 por 2 es 2. 1 más 1 es 2. 2 entre 2 da 1. Aquí tenemos un 1. Y este es multiplicado por 1. Entonces eso tiene que darme 1. En 2, ¿qué debería dar? En 2 debería ser 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 por 2, 6. 6 entre 2. 6 entre 2 o 6 entre 3. 6 entre 3. Eso da 2. Por 1 esto tiene que dar 2, creo. 2 por... A ver. 2 por 2, 4. N vale 0, 1. N vale 2. 2 por 2, 4. 4 menos 1 es 3. Por 2, 6. 6 y 2 más 1, 3. 6 entre 3 me da 2. 2 por el anterior. ¿Cuánto fue que nos dio el anterior? 1. Que no sé, mejor voy a usar el recurrence table para estar más seguro. Recurrence table, bueno, mejor lo copio de aquí arribita que lo tengo más a mano. Porque ahí lo estoy haciendo manualmente, pero como que no me salen las cuentas. Es a sub n igual la fracción esta. La fracción esta por a sub n menos 1. A sub 0 igual a 1 y nada más. Y ok, empezando en 0, terminando en 8. Entonces en 2 me tiene que dar, la copié bien, a sub n igual 2 por 2n menos 1. Sí. Aquí hay algo que no me está funcionando bien. Tal vez el 0 en lugar del 1 abajo en G. Aquí. Ajá. Vamos a ver, cuando yo... Que al inicio sea 0. En 2 me da 4. En 0, en 3 me da, no me está dando lo que tiene que dar. Si es igual a 0, me da 1. Y si es igual a n, me da 2 por 2n menos 1 entre n más 1 por a, por el anterior. Y voy invocando la función, el primer i es, de acuerdo con la receta, dice que el primer i es prox a, que es el que conozco después. ¿Será que me está fallando la receta? Si
si tenemos a sub 0 sería 1, y acá es el valor inicial que también es 1. Ok, hagámoslo acá. A ver, cuando i vale 1, si me da, cuando i vale 1 me tiene que dar 1, eso está bien. Cuando es, porque llega aquí, ¿verdad? El i vale 1, entonces 1 más 1 es 2, aumenta el contador, y aquí sería 2 por n. Es que creo que aquí tenemos que poner i en lugar de n. Así. F de 2 es 2, y f de 3 es 5. Sí, era eso. Sí, es que esa expresión de acá hay que escribirla en términos de i, no de n, porque el que va variando es el contador i. ¿Okay? Ese era el error. Va variándose el contador i. Entonces, en esta receta, y de hecho vean que si se fijan bien, aquí cuando les pongo un ejemplo, les pongo usando i, ¿la ven? Acá i, no n. Entonces ese era el errorcillo que estaba cometiendo. Bueno, que dicha que más bien ocurrió para que no les pase a ustedes. Pero si tiene que, yo me di cuenta de que había algo malo. ¿Por qué? Porque tenía la lista de recurrencia y yo decía, no, es que no está coincidiendo. Pues ahora, por ejemplo, f en 4 da 14, entonces sí, aquí está. Y el que sigue en 5. Y si solo poníamos como n evaluado en i, ¿A dónde? no sería la solución. En lugar de cambiar las n's, digo, las n's por i, poníamos con n evaluado en Vea, 1. le voy a decir una cosa. Aquí, en este caso acá, usted puede poner i o n, aquí no hay ningún problema. Porque vea que usted hace la pregunta, si es igual a n. Entonces, para que entre aquí tiene que ser que haya coincidencia. El problema está aquí, que dice que repita. Y este de acá no puede usar n porque el n no va cambiando. El n es el mismo. Yo le mandé 5 y eso no cambió. ¿Ok? Es que aquí en esta pregunta sí es lo mismo. Por eso es que aquí hay que ponerlo con i. Y si lo va a repetir aquí, tiene que ser con i. ¿Ok? Porque aquí es digamos que cuando la receta lo que dice es que repita, pero repita usando i. No n. Podría agregarle eso para que no se nos olvide. Pero bueno, ya salió el ejercicio. Bueno, ya tenemos nuestros ejercicios. Ese era el número ¿qué era? El número 13. Seguiría el 16. El 16, hagamos una cosa, lo vamos a leer, lo comento y ustedes lo tratan de hacer en la casa y lo vemos después. No, es que el problema aquí es construye una recursividad de cola para los ejemplos 1.5 y 1.8. Este no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos el libro o sea, esto hace referencia al libro de Vilches y no lo tenemos. Entonces no lo podíamos hacer a menos que yo se lo busque por ahí. Yo tengo por ahí el libro de Enríquez. Yo sé que ustedes no lo tienen, pero por ahí está, lo podríamos buscar. Pero eso sí me llevaría un rato. Bueno, entonces quedemos aquí. ¿Hay alguna pregunta más, jóvenes? Muy bien, vean, insistirles una vez más con los videos. Ojalá que para el viernes ya los videos de la semana se hayan cubierto. Es muy importante porque yo cuando hago preguntas en examen pregunto de la lista de ejercicios. Generalmente eso es digamos de lo primordial, pero también de los ejemplos que están en el PDF. Siempre hago la aclaración: en el PDF, en los videos que están asignados por semana, a veces hay uno que otro ejercicio un poquito pasado del nivel, pero eso es un poco como para echar músculos, o algunos son demasiado laboriosos, pero sí es importante que los tomen en cuenta los dos, ¿verdad? Y
Creo que lo Pero en el dije. libro, Ajá. bueno, en el PDF vienen explicados, digamos, en sí como la recursividad, porque digamos, vi los ejemplos de abajo y crear una recursividad sin los modelos y pues sin las fórmulas está como Cuesta un poquito más, ¿verdad? ah, bastante más. Sí. Sí, por eso fue que se me ocurrió ponerle eso. De hecho, no aparece en los videos que en Cocorí porque eso lo hice la semana pasada cuando estaba preparando las clases. Y yo, tal vez sea mejor si les doy algunas recetas para que no les cueste tanto. Es un poco la idea. Este, pero sí es importante que vayan trabajando. Digamos, incluso una recursividad de A por B, de, bueno, no sé los demás que estamos aquí, pero no De, es tan, de la o sea, multiplicación. es muy simple, pero no es tan, o sea, de los números primos de A por B y que A sea, no sé, 2 o 3, Ajá. pues sin las fórmulas está un poquitito, o sea, hay que entender muy bien qué es recursividad Sí, y qué es pila. exactamente. Yo creo que digamos que si uno tiene las recetillas, básicamente el problema va a estar en que me da un problemita y tengo que ver cómo encuentro una recursividad asociada a ese problema. Eso es tal vez lo más importante. Siempre insistirles que yo doy parte de la clase asincrónica porque yo sé que a esta hora es cansado, o sea, las 8 de la noche generalmente, por lo menos para muchos, ya pinta como hora de irse a dormir. Nosotros empezamos a trabajar. Después tengo que acordarme que ustedes tienen ya clases y trabajo previo. O sea, ustedes no es que se están levantando a las 7 de la noche para venir a mi curso, ¿no? Ya ustedes vienen con una carga de cansancio previa. Yo eso lo tomo en cuenta. Pero entonces les doy la posibilidad de hacerlo en forma diferida, pero tienen que hacerlo, no lo vayan posponiendo, por favor. Y voy a estar insistiendo en eso porque hay que machacar esas cosas para ir haciendo la costumbre. Bueno chicos, los veo el viernes, si Dios quiere, continuamos con más ejercicios. Bueno, profe. Nos vemos. Bueno, gracias. Bueno.